Muy buenas noches, amables amigos, foristas en general. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta noche de hoy, 6 de enero del presente año, del 2019, una fiesta muy importante para la Iglesia Católica, la Epifanía de los Magos de Oriente. Desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, licenciado Guido Rojas. Vamos entonces a tener un compartir bíblico, teológico, histórico con nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, quien le hago entonces la invitación para que por favor se conecte y vamos a tener un diálogo muy ameno. Vamos entonces ya está agregado Rodrigo, vamos a esperar entonces a ver si se invitará. Vamos a invitarlo para empezar esta transmisión. Un momentico, por favor, Rodrigo, invitar. Listo. Exactamente. Ya está invitado, dice nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, que le dé 10 minuticos. Bueno, habíamos quedado que era a las 8:30. Yo en eso soy muy puntual. Con los foristas, hora inglesa, pero bueno, vamos a esperar entonces a Rodrigo Andrés Calvo. Para las personas que se van conectando, vamos a explicar y quiero aprovechar la presencia del apologista católico Rodrigo Andrés Calvo, director de Mesa Redonda, para hablar no solamente desde el punto de vista bíblico, sino también histórico y la tradición de la iglesia y también en la liturgia, lo que está celebrando la Iglesia Católica hoy domingo 6 de enero, que es la Epifanía de los Magos de Oriente. Las personas que quieran conectarse, que en este momento ya están ingresando, pueden también con sus Sagradas Escrituras. Vamos a analizar lo que es el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, versículo a versículo, como siempre, de la exégesis, desde la teología bíblica, desde la propia historia, desde la tradición de la iglesia. En este momento vemos entonces a nuestra hermana López Mayra desde Minneapolis, Minnesota, que se está llegando a la transmisión. Saludos a la hermana. José Flores también. En este momento Gonzalo Cabrera también. Bendiciones a las personas que en este momento se están uniendo entonces a la transmisión. Anthony Edmer Ranzás también. Rogelio Gamas. José Flores. Bien. Noah Aua también, Leonardo Ack también, pero bueno, ahí son las personas que en este momento están llegando. Acaba de llegar también nuestro amigo y moderador Mónico Vázquez, con el también he hecho muchos compartir también bíblicos, teológicos. Saludos para él, en la ciudad de Juncos, Puerto Rico. A Mónico Vázquez, a Califa C. Pérez también, bendiciones. Llegó también el señor Sebastián Olea, de los Testigos de Jehová. También bendiciones al amigo Sebastián Olea de la organización de los Testigos de Jehová. Como les digo, vamos entonces a tener este compartir bíblico. Como dice Sebastián Olea, los astrólogos, a ustedes les encanta eso. Bueno, ya sí, ese no es un comentario apropiado porque ni siquiera hemos empezado la transmisión. Entonces ya hay una preexposición de este amigo de los Testigos de Jehová. Eso lo vamos a explicar. Y incluso los Testigos de Jehová, aunque no quería tocarlo, ellos dicen que la estrella que guió a los magos venía del demonio. Eso lo dicen en uno de sus libros, con lo cual hacen lo que son los estudios bíblicos. Se llama conociendo las escrituras, que enseña realmente la Biblia, perdón, pero ese no voy a tocar el tema de los Testigos de Jehová, porque en este momento no tengo ese libro, y sí voy a mostrar una referencia bíblica donde se habla de la estrella que venían de los magos. Vamos a hacer también una exégesis bíblica y una concordancia de textos, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahí sí ya nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, entonces ya le hice la invitación para que por favor entonces empecemos este diálogo ameno de dos hermanos católicos. Entonces ya, Rodrigo, cuando quieras puedes unirte a la transmisión, porque ya te había hecho la invitación. Agregar a Rodrigo Andrés Calvo Bernal.
Saludas a nuestra hermana Paula Andrea Solorzano, a Manuel Vidal, a Juan Méndez. Vamos a ver si este video análisis lo vamos también a subir también a nuestro foro que llama Videos Apologética Católica. Ya hablé con nuestro moderador, el señor José Torres. Vamos después a subirlo al foro. Entonces, te ves de lado. Buenas noches. Rodrigo, te ves Buenas de lado. noches, hermano, ¿cómo estás? Bien, Ah, gracias. Un ahora sí, gusto. Ahora sí, 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 qué sí. gusto es compartir Bien. contigo. Sí, Y bueno, ¿no? Pues después para de mí es, tantos, sí, después de tanto esfuerzo ya pudimos hacer un compartir, conectarnos y qué bueno poder compartir el día de hoy juntos este tema tan interesante, tan hermoso, porque es un tema hermoso. Ah, muchas veces por ignorancia nos perdemos de grandes bendiciones al no analizar estos textos profundamente, sino sí. creo que hoy al analizarlo profundamente vamos a descubrir la riqueza y la hermosura que envuelve este texto que corresponde hoy a la Epifanía del Señor, la celebración de los Reyes Magos. Gracias, Guido. Sí, Rodrigo, gracias. De verdad que para mí es un gusto poder volver a compartir contigo. Gracias por aceptar este que es tu canal, porque este video lo vamos a subir, igual tú también lo puedes subir donde quieras, al canal de nosotros, eh, que es un canal abierto en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y también lo vamos a subir en nuestro foro, Videos Apologética Católica. Rodrigo, sabiendo que tú eres una persona no solamente conocedora de la apologética, sino que eres una persona muy estudiosa de las Sagradas Escrituras, que también estás estudiando teología, y como estuviste en el seminario, Rodrigo, yo quiero que tú aclares a las personas en primer lugar, porque como lo estamos haciendo también, vamos a hacerlo de varios aspectos. En la parte litúrgica, quiero que me ayudes a cómo entiendes tú cuando el común de los católicos no conoce esos términos bíblicos, ni teológicos, ni liturgia, ni nada. Primero, definir qué es una epifanía, para que quede claro cuál es el sentido de la liturgia en el día de hoy, porque se dice la epifanía del Señor haciendo referencia a los magos de Oriente. Ok, mira, gracias. Epifanía viene de una palabra griega que es epifaneia, ¿sí? Que significa revelación, descubrimiento. Y se refiere a cómo Dios se manifiesta, se revela a nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que celebramos hoy, la manifestación de Dios a los hombres. Y vamos a ver cómo se manifestó a los hombres, a quienes se manifestó, ¿sí? Cómo lo hizo, dónde lo hizo, ¿sí? ¿Por qué lo hizo así? Y vamos a mirar todos los elementos que enriquecen este texto que es realmente hermoso, realmente precioso. Entonces, es analizar qué epifanía es eso, la revelación de Dios, el mostrarse de Dios, el descubrir, el que Dios se descubre ante los hombres, se muestra ante los hombres, se revela a sí mismo. Sí, sí. Sí, y sobre todo, Rodrigo, muy importante porque es una epifanía, cuando hablamos de Dios estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, y es una epifanía porque es la manifestación de Dios, que aunque viene de sus raíces judías, de una promesa del judaísmo antiguo, es la revelación que se da por los designios del Padre de su Hijo al mundo gentil. Por eso es que es tan importante esta fiesta para la Iglesia Católica, porque es el sentido que lo vamos a ver, porque los magos no es solamente la cuestión tradicional que se tiene en la Iglesia Católica del pesebre, sino que eso tiene un sentido bíblico y teológico, ver cómo Dios quiere, en su infinito amor, el Padre, que su Hijo sea revelado, como dices tú, manifestado, en este caso, a lo que era el mundo gentil o el mundo pagano. Ahora, Rodrigo, la otra cosa que es muy importante, porque tú estuviste en un seminario, manejas mucho esos términos, la gente a veces no entiende bien qué es una solemnidad, por qué decimos que es una fiesta solemne. O sea, porque es una fiesta especial, ¿sí? Digamos que todos los días celebramos algo, pero hay momentos dentro del calendario litúrgico, días que son
realmente especiales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de el 1 de enero, María Reina del Universo, sí, esa es otra solemnidad. Son fiestas muy puntuales, muy especiales de la iglesia, donde recordamos hechos magníficos, donde exaltamos personas muy importantes. Perdóname que o sea, ese es el sentido de la solemnidad, y generalmente la solemnidad es una fiesta obligatoria para toda la iglesia, ¿ya? O sea, es de obligatorio cumplimiento ir a misa en ese día, ir a la Eucaristía. Sí. Es lo que se conoce comúnmente como fiesta de precepto, ¿no? Me están invadiendo. Listo. Adelante, Guido. Eh, Guido. te Y estaba ahí diciendo puedes que pues, complementar. es una fiesta, te estaba diciendo que es una fiesta de precepto en el Ajá. orden católico. Sí. Ahora, Rodrigo, hay otra cosa que quiero comentar antes de entrar al texto bíblico para ir sacando ideas importantes. No sé si tú, cuando estudiaste liturgia y todo, te dabas, bueno, debieron de haberte dicho también lo que es el origen de la fiesta del 6 de enero, ¿no? Porque coincidencialmente, y los que no sepan, los amigos católicos y evangélicos que están viendo también este video de manera de conocimiento general, mientras que hoy la Iglesia Católica celebra la Epifanía de los Magos, hoy en la Iglesia de Oriente, en la Iglesia Ortodoxa, se celebra la Natividad del Señor. Inicialmente, en los inicios del cristianismo, era el 6 de enero, la Natividad del Señor, pero después la Iglesia Católica Latina, para que después me expliques un poco eso, la trasladó al 25 de diciembre, pero las iglesias orientales, que son hermanas de la Iglesia Católica, siguen celebrando hoy la fiesta de la Natividad del Señor. Es algo que a veces la gente no conoce. Sí. Y de hecho, hoy en España se celebra la Navidad. Hoy es Día de Reyes Magos. Ni el 24 ni el 25 se celebra la Navidad, se celebra hoy. Hoy es donde se entregan los regalos, se hace toda la celebración de Navidad. Y ahí es donde donde nos podemos dar cuenta que nosotros no celebramos fechas, sino acontecimientos. Y en ese sentido es muy interesante porque digamos que los amigos adventistas, como yo dije en un video de mi canal, es paradójico que se hagan llamar adventistas y no celebran el Adviento. ¿Y cuál es la excusa que ellos dicen? No, es que la Biblia no habla de fechas, ¿sí? Pero es que no habla fechas de nada, ni del nacimiento, ni de la muerte, no dice fechas de muchos acontecimientos, no las hay. Entonces, ¿por qué la celebran? ¿Por qué ven la Biblia si la Biblia no tiene fechas? Entonces, ahí ellos mismos caen en la paradoja diciendo que no celebran Navidad porque la Biblia no dice la fecha en que Jesús nació, pero no dice la fecha de muchos otros eventos bíblicos y ellos sí los tienen en cuenta. ¿Por qué? Es una contradicción que hay entre ellos, ¿ya? No sé, Rodrigo, si tú tienes ahí a la mano la Biblia, tú manejas de forma, creo que es digital tus Biblias, ¿no? O en el computador, Sí, porque, porque quisiera, antes de entrar a materia, también para aclarar un poco eso, si podíamos leer el texto de Colosenses 2:16 y explicarlo un poquitico antes claro de que entrar sí. ya. Colosenses 2:16, con mucho gusto. Aquí está lloviendo durísimo. Sí, No se sé si ve. escuchan los truenos. Bueno, dice así. Así pues, no permitan que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, ni por lo que respecta a las fiestas ¿qué? Fiestas a celebraciones de luna nueva o sábados. Entonces vemos que aquí, Se puede, ah, ¿cómo? se puede aplicar ese texto, Rodrigo, en el sentido de que los católicos tenemos libertad de celebrar estas fiestas que aunque no aparezcan en la Biblia, pero sí tienen un origen bíblico como tal. Claro, claro. O sea, nosotros tenemos la libertad de celebrar nuestras fechas de cristianismo, o sea, propias del cristianismo. Que nos critiquen, que no les guste, pues allá ellos, pero la tradición cristiana establece nuestras propias celebraciones, nuestras propias costumbres, no por fechas, sino por eventos bíblicos, acontecimientos. Entonces,
como tal, ese es nuestro derecho y nadie nos lo puede quitar porque somos los verdaderos cristianos. Que otras personas quieran no celebrarlos, pues allá ellos están en su libertad. Pero, pero como les digo, tampoco tiene sustento no celebrar nada, porque en la Biblia no dice ninguna fecha exacta de nada. Entonces, ¿para qué celebran? ¿Para qué celebran el bautismo? ¿Sí? Si no dicen cuándo, en qué fecha se bautizó Jesús, por ejemplo. Entonces, para qué hacen bautismo? Si dicen que si Jesucristo no estableció una fecha para bautizarse, una fecha de su bautismo. ¿Sí ven? Entonces, son cosas que ellos mismos terminan contradiciéndose al tratar de crear un falso purismo bíblico. ¿Ya? Claro. Sí, sí. Inclusive me llama mucho la atención, Rodrigo, porque en ese extremo los testigos de Jehová son de los más radicales, que no celebran la Navidad ni el Día de la Madre, todo lo que, según ellos, todo tiene origen pagano. Sin embargo, si uno les dice desde el punto de vista teológico y bíblico, ¿bajo cuál mandamiento de la ley de Dios nosotros iríamos en contra de celebrar la Navidad de Jesucristo? O sea, ¿violaría alguno un precepto, los 10 mandamientos, el que los cristianos católicos celebráramos la Navidad? ¿Cuál es tu opinión? No, no viola ningún precepto, ningún precepto. O sea, lo que hacemos es rememorar eventos bíblicos. Qué pena que se oscureció, pero aquí se fue la luz. Entonces, sí, no, yo creo que no hay problema en celebrar nada. O sea, somos cristianos y nosotros tenemos la libertad en Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley ni bajo reglas estrictas como se inventan, porque esa es otra cosa. Muchos de estos hermanos protestantes, testigos de Jehová, hablan de la salvación, de que son del nuevo pacto y todo, pero cuando uno los oye hablar, toda su argumentación viene desde el antiguo pacto y del nuevo pacto por ningún lado. Entonces es paradójico que ellos proclamen a Cristo, que proclamen la gracia y otro tipo de cosas, pero uno los ve apegados a la ley, a ciertas partes de la ley, no a toda la ley, entonces lo que les conviene. Absurdo, pero bueno, hay que respetar las creencias de ellos por más absurdas que sean. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya esa es una, quería darle primero como una ambientación, un poquito, quería resaltar, teniéndote a ti, que fuiste seminarista y que manejas mucho esos temas de lo que era la liturgia, que era un precepto, que era epifanía, inclusive que hablaste algo de Adviento, que viene advenimiento del Señor, las 4 semanas antes de la Natividad del Señor, que todo eso es preciosísimo. La liturgia me parece algo muy bonito. Lastimosamente los católicos no sabemos saborearla bien. Y después de eso no sé si podemos ya entrar en el texto bíblico como tal. Me parecería que ya lo mejor. Ajá. No te escuché bien porque el Eh, trueno no me dejó escuchar. Qué pena. Decía que después de esta introducción que vimos desde la parte de la liturgia y un poquito de la historia, ya entrar en lo que es el texto bíblico como tal, de donde aparece en el Evangelio de Mateo lo que son la adoración de los magos. Podemos mirar, si quieres tú leer el texto, lo vamos desmenuzando Sí, lo o vamos cómo quieres desmenuzando abordar el y texto. no, déjame si quiere lo voy leyendo y lo vamos desmenuzando párrafo por versículo a versículo. Vale, ¿Listo? Yo listo. yo voy a utilizar esta Biblia, siempre utilizo Biblias en físico. Esta es una Biblia latinoamericana de Jerusalén, de la editorial Desclé de Brover, que es una de las Ajá, principales editoriales católicas y una de las Biblias ajá, pues con mayor erudición en temas bíblicos. ¿Ves? ajá. Ahora, hay que también tener en cuenta, Rodrigo, que hay 2 evangelios sinópticos como tal que hacen referencia a temas que tienen que ver con la infancia de Jesús, que son el Evangelio de Lucas y en este caso el Evangelio de Mateo. Ambos son muy importantes, Ajá. ambos tienen acontecimientos importantes, pero Sí, lo importante es que lo que es lo de la Epifanía solo lo narra el Evangelio de Mateo. sí. ¿Ves? No aparece en ninguno de los otros 3 evangelios sinópticos. Ajá. Solamente en el Evangelio de Mateo. Así es. Pero, pero quería hacer énfasis, Rodrigo, porque eso también tiene una connotación, porque es que cuando yo doy las clases de Biblia, que doy, por ejemplo, en la renovación, lo que he hecho aquí, compartir con Mónico Bases,
También me gusta que los amigos católicos evangélicos sepan, si vamos a leer un texto bíblico, quién es el autor, en este caso Mateo, uno de los apóstoles de Jesucristo, en qué fecha se escribió el Evangelio de Mateo, más o menos hacia los 70, 80, pero me gustaría que tú complementaras porque cada evangelio tiene un destinatario especial. Y eso es muy importante porque el mensaje que vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso del 1 en adelante, fue escrito especialmente con una finalidad. No sé si de pronto quieres ahondar un poquitico sobre eso. No, yo te voy a dar la introducción porque como se fue la luz, tengo que arreglar aquí unas cositas mientras, porque estoy con mi mamá, entonces tengo que ubicarla, pero yo te voy escuchando para que tú, por favor, mientras tanto, nos hagas la introducción, si eres tan amable. Bueno, ¿Vale? listo. Entonces, bueno, el Evangelio, si quería hacer solamente esa introducción porque el Evangelio de Mateo tiene como finalidad que los primeros cristianos, sobre todo, vieran a las raíces judías. También darle respuesta a los judíos, que en ese entonces, ya hacia finales del siglo primero, la rivalidad que ya había y también lo que fue ya la separación entre los judíos y los cristianos. Por eso es que el Evangelio de Mateo hace mucho énfasis a cuestiones que tienen que ver tanto con la ley mosaica como demostrar que realmente Jesucristo era el Mesías esperado. El Mesías en griego, en hebreo, perdón, lo mismo que Cristo en griego, los idiomas que se están en el Antiguo Testamento, quiere decir el ungido, el sagrado o el consagrado. Eso es muy importante cuando uno estudia la Biblia, ese contexto histórico, cultural y religioso, para así poder entrar un poco más a lo que es la exégesis, o sea, la explicación del texto bíblico que como tal vamos a analizar. En esta noche, contando con la presencia de nuestro amigo y nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo, apologista, quien es el director de Mesa Redonda, un canal en YouTube donde hacen compartir con otros apologistas católicos y que es una persona pues, que conoce mucho el tema y que pertenece también a una comunidad que hace mucho apostolado, que es la comunidad de Juan 23. Por eso es que es un honor tenerlo a Rodrigo Andrés Calvo. En este momento creo que él está en Bogotá, Colombia, el mismo país donde yo estoy. Yo resido en la ciudad de Palmira, somos vecinos. Rodrigo vive en una ciudad muy cercana a donde yo vivo, que es Cali, Colombia. Yo vivo en Palmira. Pero en este momento Rodrigo se encuentra en la capital, pasando vacaciones en Bogotá, Colombia, que es la capital. Y entonces, en este momento en Bogotá, que es una sabana, hace mucho frío. Yo soy de Bogotá y Rodrigo nos cuenta que se fue la luz en este momento y está tratando de ubicar a su señora madre, que es donde él pasa vacaciones acompañándola a la mamá. Entonces, eh, ahí está. Entonces, cuando estés Qué ubicado me avisa, bueno. Rodrigo. Vale, vale, qué pena con ustedes, pero son imprevistos de última hora. Entonces, dame 2 minuticos, ya me reubico, Vale, ¿vale? listo. Listo, Adelante. listo. Voy a hacer mientras tanto una introducción histórica sencilla. Si vemos el texto como tal, el texto del Evangelio de Mateo dice, nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron a Jerusalén diciendo, y nosotros solo vemos, si vamos a analizar solamente el verso 1, vamos a ver una cantidad de información que es muy importante, que no podemos dejar pasar por alto cuando uno hace un estudio de una manera sistemática o una manera seria del texto sagrado. Porque aquí históricamente lo que quiere el autor sagrado es que el lector se sitúe en el contexto no solo cultural, religioso, sino también geográfico del Israel de hace 2000 años atrás, para tener esa perspectiva clara de lo que se va a narrar. En este caso nos habla inicialmente que Jesucristo nació en Belén, una pequeña aldea, y nos sitúa en dónde? Belén de Judea, una de las tres grandes regiones que conformaba el Israel antiguo, que después fue conocido como Palestina, quedaba al sur, en Judea, en el medio estaba Samaria y al sur estaba Galilea, cruzando el río Jordán como una barrera limítrofe, y después está al otro lado Perea y la Decápolis, pero en todo caso lo que más se menciona en la Biblia son las regiones de Judea,
de Samaria, cuando Jesucristo ya empieza su ministerio público, y en Galilea porque fue el lugar donde Jesús vivió sus primeros 30 años de edad. Entonces es importante porque dice, nació Jesús en Belén de Judea, y nos dice en el contexto histórico, ¿en tiempos de quién? En tiempos del rey Herodes, que fue conocido como Herodes el Grande, porque hay varios Herodes en la Biblia, pero este es el primero, Herodes el Grande, un gran constructor, una persona amigo o aliado de los romanos por ese mismo contexto histórico. Y dice algo muy interesante a continuación, dice, unos magos que venían de Oriente se presentaron a Jerusalén. Se presentan a Jerusalén porque era la capital religiosa, política y cultural del Israel antiguo, llamado la ciudad de la paz o la ciudad del rey David, ¿ve? Y nos dicen que venían de Oriente y eran unos magos. Yo quiero que Rodrigo me aclares o nos ayudes a aclarar a las personas, primero, ¿cómo entiendes tú el término mago en el hebreo antiguo? Y también, ¿qué significa que vinieran de Oriente? ¿Quieres tan amable, Rodrigo? Cuando nosotros definimos el término mago, como aparece en la Biblia. Ajá. A ver, se refiere a personajes muy influyentes en Oriente, paganos, ¿sí? Que ejercían, digamos, por su condición, ejercían ciertas artes que nosotros, o bueno, en el judaísmo se consideraban inadecuadas o paganas, por ejemplo, la interpretación de los astros, ¿sí? La profecía a través de las estrellas, ese tipo de asuntos. Y el hecho de que sean de Oriente, que no sean judíos, significa que eran paganos y que venían de lejos. Y eso nos recuerda, pues, cuando Dios dice en el Antiguo Testamento que Él va a llamar de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur, a todos sus hijos. Entonces vemos aquí cómo se comprueba, cómo se cumple eso. Y recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham no era judío, era gentil, sí, era pagano. A partir de Abraham nació el judaísmo, obviamente, pero no, Abraham como tal no era judío, y la promesa de él fue que haría de su descendencia, pues, una multitud incontable, ¿sí? Y que ellos estarían bajo la promesa. Entonces vemos cómo esa promesa se cumple ante nosotros en Cristo Jesús y en persona de los Reyes Magos, pues que no eran judíos, venían de Oriente y tenían estas artes adivinatorias. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando Dios te llama, no importa dónde estés, en qué tipo de práctica, de perdición, de secta o en qué equivocación estés metido, cuando Dios te llama, Él es capaz de utilizar lo que tú sabes, lo que conoce, para enseñarte su poder, su gloria, su amor. Y lo que utilizó Dios en este caso con los sabios de Oriente o con los reyes magos, pues las estrellas, que era lo que ellos conocían y sabían interpretar, ¿ya? Eso para un judío era impensable. ¿Cómo Dios se va a manifestar a través de las estrellas si eso está condenado? Pero cuando Dios ama y quiere salvar a alguien, Él mete las manos hasta en el fondo del río. Se ensucia las manos por rescatarnos, por llamarnos, por mostrarnos su presencia, su amor, su bondad a través de nuestra vida. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto vemos cómo Dios trae a todos y son tres reyes magos, ¿sí? Bueno, según la tradición, ¿sí? Y cada uno representa una raza distinta. Entonces, por ejemplo, según la tradición había uno negrito, otro blanco y otro que creo que era mestizo o amarillo, y en la representación, en ellos están representadas todas las razas de la tierra, porque en el siglo primero la raza amarilla, la raza blanca y la raza negra eran las tres razas principales que se conocían en ese mundo, ¿no? Acuérdense que todavía no se conocía que la existencia de América, sí, de Australia y otros lugares. Entonces,
nos basábamos, ellos se basan en representar lo del mundo conocido, lo que había en ese entonces para representar a todas las gentes. Sí. Quería complementar que el solo hecho de decir que venían de Oriente, quiere decir lo que tú decías de los gentiles, que en griego es los goín. Ya de dónde venían algunos exégetas o estudios de la Biblia, dice que podían ser de Babilonia, que eran, como tú decías, astrólogos, que al mismo tiempo también eran consejeros, eran sabios, eran médicos. Es importante eso porque tenían un cargo importante en las cortes antiguas, tanto en Babilonia como en Persia, ¿ve? Aunque no eran reyes precisamente, ese término es adoptado por la Iglesia Católica, pero sí tenían un puesto influyente en las cortes. Tan es así porque el Claro, texto dice que van directamente a la capital, que era Jerusalén, y tienen acceso directo al rey Herodes. El común de la gente no podía entrar a donde estaba el palacio del rey Herodes. Esos son también podemos ir analizando eso también desde el punto de vista histórico, de que no eran cualquier personajes. Otros dicen que podían venir como tú decías, de las regiones, de las razas antiguas, podía ser de India, de Etiopía y Arabia. Bueno, eso es especulativo, pero sí tiene esa connotación lo que tú dices. No sé si quieres leer, Rodrigo, Isaías capítulo 60, verso 6. ¿Me puedes colaborar? ¿cómo? ¿Cuál? No sé si me puedes colaborar, no sé si tienes ahí a tu mano la Biblia, para que leyéramos Ujú. el libro de Isaías, capítulo 60, verso 6. Isaías 66, claro que sí. Isaías 60, capítulo 6. Muy bien, dice así. Te inundará un gran número de camellos y dromedarios de Madián y de Fa. Vienen todos de Sabá trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Ese texto siempre es una connotación, es un paralelismo, ¿ves? Que de todas maneras lo importante se relaciona, ¿no? De Saba, de todas estas, de Etiopía, de todas estas cantidades de naciones paganas que traen estas ofrendas, porque después vamos a explicar, pero que también es muy importante porque hay muchas citas en el Antiguo Testamento que tienen una relación directa con los evangelios. Esa es una. Sí, Y la otra, posiblemente también, de donde vendrían, y que también es una alusión al Antiguo Testamento, lo que llama la concordancia bíblica, Salmo 70 del 10 al 15, Rodrigo, ese también es muy interesante. Salmo 72, perdón, del 10 al 15. Salmo 72. Ya te lo ubico, Salmo 72, del 10 al 15. Muy bien. Dice así, que los reyes de Tarsis y los pueblos lejanos te traigan regalos, los monarcas de Arabia y Sabá, que se postren ante él todos los reyes y los sirvan todas las naciones, porque él librará al necesitado que suplica, al humilde que no tiene defensor. Tendrá compasión del necesitado y del abandonado y salvará su vida de los necesitados. Lo librará de la violencia y la opresión, porque sus vidas valen mucho para él. Así es. Creo Sí, que hay otra, sí claro, notas que sí notas que es un texto mesiánico. sí, sí, claro que sí. Es más, bueno, hablando de la estrella, por ejemplo, tenemos números 24-17 que dice, Pero eso lo vamos a lo leer ahorita, veo por Rodrigo. el... Bueno, Lo, listo, lo vale, podemos, vale, vale. sí, para que vamos primero en el contexto quería decirte, Rodrigo, que con ese texto que tú leíste, por eso es que la iglesia acuña lo que tú leías en el Salmo 72 del 10 al 15, habla de reyes, que en realidad no eran reyes, ya sabemos que eran astrólogos, pero eran gente importante. Por eso es que la iglesia católica también la acuña el término reyes, reyes magos, pero en realidad sabemos que eran Sí. astrólogos, médicos, consejeros, Lo eso más era más que probable es que todo. eran astrólogos de la corte de algún rey. Claro, Eso exactamente, es lo eso más es. probable. Claro. Que podían Ujú. ser de Babilonia, de Persia o de Saba o bueno, de lo que sea. Y Sí, claro. llegan a Jerusalén directamente y mira, Rodrigo, con lo que tú leías, no están detrás de cualquier personaje,
porque lo leías bien, vienen a postrarse ante un nuevo rey. Y ellos, en su condición de astrolito, van directamente a la corte del rey Herodes. Increíble eso, es muy interesante. Que era un rey usurpador, porque tú estabas hablando también, Herodes no era griego, perdón, Herodes no era ni siquiera judío, era idumeo, ni siquiera tenía sangre judía, era casado con una de las hijas de los Asmodeos, pero en realidad no era un judío como tal, era un rey títere del Imperio Romano. Así es, y era muy odiado por su gente. De hecho, por causa de Herodes había muchas revueltas y levantamientos en la Jerusalén del siglo I, tanto como por el padre como por el hijo. Había muchos problemas. Pero fíjate que también hay algo muy interesante. Los reyes, bueno, los reyes magos, vamos a llamarlo así, ¿a dónde fueron a buscar a Jesucristo, el Rey de Reyes? Donde ellos pensaban que era lo más lógico donde debían nacer, en el palacio de un rey. Por eso fueron al palacio de Herodes. Ya era pues si se supone que era un rey tan grande, tan maravilloso, lo más lógico es que ellos lo hayan buscado allá, en el palacio del rey. Por eso cuando llegan, entran preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto la estrella en el oriente y venimos a adorarlo. O sea, ellos estaban seguros que esa realeza, esa grandeza, se encontraba en un palacio que estuviera de acuerdo a su majestad. Pero vamos a ver más adelante que Dios se manifiesta maravillosamente en lo más sencillo y en lo más simple, no Sí, precisamente en lo más rimbombante. claro, hay otra cosa que quería también complementar, Rodrigo, era que estos magos, aunque su mentalidad gentil, hay una relación también directa. ¿Te acuerdas cuando después de la división del reino, los judíos fueron deportados a Babilonia y después a Persia? Pero ellos llevaron sus costumbres, sus tradiciones y eso que se llaman las diásporas. Estos gentiles a los mismos judíos también transmitieron ese mensaje del Mesías. Es otra la relación también muy importante, que aunque eran gentiles, pero tenían en su concepción lo que los mismos judíos que se quedaron en esas regiones, pues llaman las diásporas, dispersión, sabían y todavía tenían en mente lo que veíamos tanto en el libro de los Salmos como en el libro de Isaías, que se llamó el quinto evangelio, sobre la venida del Mesías, que era la creencia principal de acuerdo al mismo contexto en que nació Jesucristo. O sea, era inminente, dicen los teólogos que estudian todo ese paralelismo, que había una expectativa mesiánica como tal, que incluso estos gentiles de las diásporas también sabían o tenían ese conocimiento de que era ya algo real, de que ese Emanuel, Dios con nosotros, iban a hacer. Eso también es importante, también tenerlo en cuenta. Claro. Así es, Ahora, así es. Mucho. Sí. No, que sí, que efectivamente, como tú dices, la diáspora permitió un intercambio cultural en el judaísmo y también en el paganismo como tal. Y había una conciencia de un Mesías que había de nacer. Y por el lado del judaísmo, pues obviamente encontramos como prueba de ese intercambio cultural la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta que es tan valiosa y que es el Antiguo Que eso Testamento quería hablar utilizado por también. Jesús y los apóstoles. Claro, que eso quería también hablar porque no solamente los judíos que estaban, que se quedaron en Persia, en Babilonia, sino también los judíos de Alejandría, en Egipto, también habían esas comunidades que iban para la fiesta de la Pascua y que después fueron los epicentros de lo que fueron las primeras comunidades cristianas y los primeros patriarcados. Así es. Eso es riquísimo, interesante, todas esas comunidades en Antioquía, en Constantinopla, en Alejandría, en Éfeso, ¿vale? Y que después fueron los primeros patriarcados en el cual se cimienta el cristianismo. Ahora, Rodrigo, y tú decías en el verso 2 porque te habías adelantado, y es muy importante porque quiero que resaltes otra vez a qué venían estos magos, porque hay una connotación muy especial con lo que ellos venían, que es lo que está finalizando en el verso 2 si quieres repetirlo. Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Ahí está. Ese término, quiero que profundicemos un poquitico más en ese término de adoración en el griego bíblico, para que nuestros amigos que están viendo en este momento el foro y que van a ver este video después, conozcan un poco más acerca de lo que es la etimología del griego koiné. Si quieres ampliar un poquitico, Rodrigo,
Ok, el término adoración. ok. El término adoración es proscuneo, ¿ok? Eh, digamos que proscuneo sí, pues obviamente es como el término referido a la adoración. Dice probablemente un derivado que significa besar, ¿sí? Como el perro lame la mano del amo, abanicar o agazaparse, ¿sí? Literal o figurativamente, postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, ¿no? Postrarse, reverenciar, suplicar. A eso se refiere la palabra proscuneo en griego. Sí. Ese es como Pero la Rodrigo, connotación. también, Y lo más sí, importante claro, es lo del, bueno, es la connotación de besar como el perro lame la mano, o sea, como esa necesidad, esa dependencia, ese reconocimiento del amo por encima del criado, pues de uno mismo, ¿no? Esa necesidad eh, incondicional. Por otro sí. lado, ¿qué ibas a Pero decir? también, Discúlpame. que etimológicamente, también para responder a los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Jesucristo, también el término proscuneo, como tú decías, o proscuneo, también implica explícitamente adoración en un sentido, no solamente de homenaje a un ser superior o de reverencia, sino un sentido estricto de la palabra de lo que es adoración exclusiva a Dios. Y la etimología, lo que si uno ve el texto como tal exegéticamente, ellos venían era a adorar a un Dios que había nacido en forma de un niño. No es cualquier personaje en sí, sino que la connotación es lo que el epicentro central del cristianismo es que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre. Eso no lo podemos dejar pasar de Claro. lado, porque no es un Y príncipe el que está es que naciendo. Y esa connotación es muy importante y se hace más evidente en el momento que entregan los regalos los Reyes Magos, porque vamos a Lo ver vamos a qué ver. significa Sí. cada regalo. Sí, señor. Ahora, hay otra cosa, Entonces, en ese mismo contexto antiguo, y que también tenía mucho que ver con el politeísmo, cada dios tenía una estrella. Y aunque son dioses mitológicos legendarios, Jesucristo sí es un dios que se encarna y que se hace hombre por la Virgen María. Y este dios sí tiene una estrella también, como lo dice acá. Hemos venido, porque mira, Rodrigo, lo que tú decías, los magos venían detrás, llegaron a Jerusalén, pero decían, nos ha nacido, venimos de Oriente, hemos venido a adorarlo. ¿Por qué? Pues vimos su estrella. Es un Dios que tiene una estrella propia que lo identifica, dando a entender que es ajá, el rey del universo y de la creación. así es, así es. Ahí El sí ya mismo podemos Jesucristo dice, leer, yo soy la luz del mundo. Esa estrella es claro, la estrella que significa la luz que vence la oscuridad, o sea, la luz en medio de las tinieblas. Esa es la luz naciente. Y por eso Jesucristo dice, claro, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? El que viene a mí no claro, andará en tinieblas. O sea, toda esa simbología viene incorporada dentro del significado de la estrella. claro. Que es lo que tú leías que aparece en Juan 8:31. Y la luz es lo Ujú. contrario a las tinieblas. El alba es lo contrario a la oscuridad, como el demonio es lo contrario a Jesucristo. Y el mal es lo contrario al Así bien, es, porque todo eso hay que verlo desde un punto de vista teológico y bíblico. Y ahí sí quiero claro. entonces que los leas, ahora sí, Rodrigo, la referencia que tú decías que aparece en Números 21:47, que es uno de los libros del Pentateuco donde se hace referencia a esa estrella. Sí, tengo el Números 27, 24:17. 24:17. Sí, dice, lo veo, pero no se realizará ahora. Lo contemplo, pero no está cerca. Una estrella sale de Jacob, un cetro surge de Israel, machaca las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Set. Entonces vemos cómo esta estrella sale de Jacob, ¿sí? De Israel, que es Jacob, ¿sí? Y dice que lo contempla, pero que en ese momento no está cerca. En el momento que se acerca es cuando ya los Reyes Magos lo ven, o sea, él lo ve proféticamente, ve la estrella a lo lejos y la estrella es el rey, ¿sí? Es este rey que es la estrella que sale de Jacob. Eso es lo que, por eso dice, un cetro surge de Israel, o sea, un rey es el que surge de Israel, ¿sí? Y tiene una función que es machacar las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Set, o sea, vencer la maldad.
no es cualquier estrella, sino una estrella que vino a vencer la maldad, las tinieblas. Con respecto a lo que tú Sí, estabas hablando de luz, oscuridad, bien y mal, estos dualismos bíblicos. sí. Y menciona dos cosas muy importantes, Rodrigo, que es la nación de Israel con Jacob. El que no sepa qué fue la Sí, importancia de Israel en el Antiguo Testamento y Jacob, que era el nieto de Abraham, porque tú hablas de la alianza que se hizo con Abraham, después con la progenitura de Isaac, ahí la circuncisión es un pacto de sangre, Isaac después con Jacob, el nieto, pero Jacob se tribus de Israel, pero lo interesante es que de la tribu de Judá, de donde viene Jesucristo, es donde venían los reyes. Como de la tribu de Leví venían los sacerdotes. Y Jesucristo en su misión mesiánica es conocido como el rey, o por eso fue precisamente llevado a la cruz como el rey de Israel. ¿Ven? O sea, la relación de Jacob es con sus hijos y ahí con Judá, que lo podemos ver también en un paralelismo de Apocalipsis 5:15, si lo quiere leer por Rodrigo. claro que sí, Apocalipsis 5:15. Voy para allá. Apocalipsis 5:15. Muy bien. No lo encuentro, no aparece. Apocalipsis 5:15, ¿estás seguro que esa es la cita? Apocalipsis 5:5. Ah, ok, listo. Dice así, y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues venció el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro rompiendo sus 7 sellos. Eso es. Entonces, bueno, sí, ahí vemos. Todo ese paralelismo. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Jesucristo, Ah, claro, ahí Jesucristo, el león de la tribu de Judá, Judá, hijo de Jacob. sí, Y ya menciona también a alguien muy así importante, es. David, el rey más importante de lo que fue la nación de Israel, ¿ves? Del cual vino El Jesucristo en retoño de sangre, David, ¿no? sí. Claro. Así es, así nos lo Que enseña es como Mateo, empieza, Mateo claro, capítulo 1, versículo claro, 1. Sí. eso, venía David, exactamente. Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Exactamente. Y cuando Jesucristo entra en Jerusalén, ¿cómo lo recibe las personas, lo que nosotros conocemos el Domingo de Ramos? ¿Cuál fue la evocación? Lo que nosotros conocemos Claro, como lo reciben como un el rey. Domingo de Ramos. Claro. Claro, ahí lo reciben como Osana, rey, hijo de David. Claro. así es, y ponían las palmas a los pies del borrico, sí, es es el cumplimiento de esta promesa. Rodrigo, Importante, ya. siguiendo en el texto, dice en el verso 3: al oírlo el rey Herodes se asustó y con él toda Jerusalén. ¿Por qué se asusta? Por el nacimiento de un nuevo rey. Porque siente que de pronto alguien va a venir a pisotearle lo que él ha ganado por medio de la influencia de Roma, ¿no? Porque él sabe que es un rey usurpador. Claro, No es un rey que viene del linaje de David, ¿no? sí. Y siempre, no solo en la Biblia, sino en la mitología antigua, todo rey usurpador tiene miedo de que un rey legítimo algún día venga y le quite su trono, ¿ya? Y lo vemos incluso hasta en las películas de príncipes y todo eso que hay hoy en día, o por ejemplo como Robin Hood, todo ese tipo de caracterizaciones, donde hay un príncipe usurpador que siempre está buscando matar al verdadero rey, ¿sí? O al verdadero heredero para quedarse con la corona, pero al final siempre vence, es parte de no solo de la tradición judía, sino también de otras religiones más antiguas. La imagen del rey usurpador Claro. como el rey malo que ha de ser vencido por el verdadero y legítimo rey. Entonces, por Sí. eso yo creo que, bueno, ya Claro, nos saltaríamos a los porque, santos inocentes, pero por eso entra el afán de Herodes de asesinar todos los sí. niños para acabar con esa competencia, Sí, y pensando que dice era un que rey se muy temido. asustó. Y mira, Rodrigo, que en vez de sentir alegría,
por el nacimiento de este rey se asusta no solamente él y Jerusalén, dando a entender lo que era la corte de Herodianos, ¿no? Ahora, Rodrigo, Sí, no sé, claro. mira, yo he reflexionado espiritualmente hasta ahí, y sabes que veo yo también, Rodrigo, que aún, como lo que tú decías, el amor de Dios es tan grande, tan misericordioso, que aún podemos nosotros analizar, hasta este rey Herodes se le anunció el nacimiento de Jesucristo. Que él lo rechazó es otra cosa. Pero mira bien cómo cada persona es libre, aún hasta un rey como era él, que después mandó a matar a su esposa favorita, ¿ve? Y a dos de sus hijos los mandó a Ujú. estrangular, ¿no? Pero aún este rey tuvo la Sí. oportunidad de postrarse con los magos ante el que sí era el legítimo rey de Israel. ¿Ves cómo Dios no hace sección? El que rechaza a Dios no es Él, somos nosotros los que lo rechazamos a Él. ¿Habías caído en Sí, cuenta claro, él alguna tuvo la vez en oportunidad ese? de salvarse. Está muy interesante ¿Habías? esa observación y es cierto, él recibió la buena nueva, pero la rechazó, se vio amenazado por la buena nueva, porque estaba, Claro, digamos que esta buena nueva para él amenazaba su status quo, su estilo de vida, ¿ya? Su su comodidad, misma posición. implicaba que él se Claro, tuviera que mover de su sitio, de su zona de confort. Y eso claro. les pasa a muchas personas cuando les anuncian el Evangelio. Sí, Ahí sí, sí, vemos sí, sí. representados a todos aquellos que conociendo rechazan el Evangelio porque Claro, tienen que dejar mucho por causa de Jesucristo. sí. Y si seguimos Muy bonito. en el verso 4, para ir agilizando un poco, hasta el verso 6, Ujú. vamos a ver que tiene también otra connotación con otra profecía bíblica, que es lo interesante ver cómo el Antiguo Testamento se complementa en el Nuevo Testamento. Como decía Agustín de Hipona, en el Así. Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace realidad el Antiguo. Porque sigue diciendo el texto, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas al rey Herodes. Como están hablando de un nuevo rey, ¿a quienes convocan? A los sumos sacerdotes, a los escribas, que eran nada más y nada menos que la nata, como dice, la leche y nata de lo que eran ya los que sí sabían sobre todo lo que era la Taná, todo lo que eran los libros proféticos y los libros del Pentateuco. Ellos sí sabían realmente, de acuerdo a estos rollos antiguos, lo que se profetizaba de este nuevo rey. ¿Eh? Así es, así es. Y ellos Ese sí eran mensaje, los ese maestros de la mensaje, ley, los que tenían todo el conocimiento. claro, y los Y, escribas, que eran y doctores de la ley, precisamente, los teólogos de aquel entonces. claro, exacto. Entonces, Herodes se dirige a ellos porque como realmente, como tú señalas, él no es un judío verdadero, es un rey usurpador, no tenía conocimiento de la ley, de la Torá, y por eso tiene que mandar llamar a estos maestros de la ley para consultarles dónde era que iban a ser el rey de los judíos, el verdadero rey. Sí, Sí. pero sabes una cosa, Rodrigo, que me viene también a la mente siguiendo lo que estamos hablando. Mira, el pueblo judío es un pueblo tan duro de servir, como dice muchas veces la Biblia en muchos pasajes, que ni siquiera estos escribas y los sumos sacerdotes de aquel entonces quisieron acompañar a estos magos de Oriente para conocer a este nuevo rey. Ni siquiera Sí, ellos. se limitaron a Debieron decir de la haber ido, ¿no? profecía y ya. Claro. Sí, claro, o sea, Pero no fueron. dieron la información, eran como el Google de la época. ¿Dónde van a ser Jesús? En tal lado, punto. O sea, cumplieron con decir y para ellos era, lo importante era el conocimiento, no era la profecía como tal, no era el nacimiento de Cristo, sino era el control que ellos tenían del manejo de la interpretación de la ley, de las escrituras. Eso era lo que a ellos realmente les importaba. Lo demás era secundario. Entonces también vemos ahí Sí. representados las personas que se atornillan a ciertas condiciones y que lo demás no le importa. Que le hablan de Jesús y dice, pero pues, yo no necesito de Jesús, no estoy pasando hambre, tengo buen trabajo, tengo buena esposa, yo soy buena persona, entonces, ¿para qué me van a hablar de Cristo? Yo no necesito de Cristo, así como estoy, estoy bien. Entonces ahí vemos a estos sacerdotes reflejados que estaban bien, bien posicionados, eran maestros de la ley, tenían una influencia en la corte, ¿sí? Eran consultados, pero pues eso era lo que a ellos les interesaba, que ese conocimiento les permitiera vivir
bien, nada más. Claro. Porque lo que era el sumo, el Sanedrín y todas esas cosas, estaban tanto estaban aliados con Herodes como con los romanos, que se ve después. Mira, Rodrigo, es muy interesante porque quería hacer esta anotación. Las autoridades religiosas ya como tal, mira bien, Rodrigo, desde que Jesús nace hasta que Jesús muere en la cruz, lo rechazan. Lo están rechazando. Lo están Sí. rechazando. Porque como dices tú, se limitan simplemente a dar esa profecía, pero mira lo que decían los magos, venimos a adorar a este nuevo rey y estos sacerdotes simplemente se limitan a dar el texto de la profecía que vamos a ver a continuación, pero no fueron a verificar si realmente ese niño era el Masías esperado de Israel desde tiempo atrás, ¿no? Vemos la apostasía del Así pueblo es. de Israel, o así Y lo es veo que yo, no sé cómo, en claro, la cruz, en la cruz, el letrero que manda hacer, que mandan a hacer, dice, este es el rey de los judíos. ¿Y qué salen a decir ellos? Por favor, cambia el letrero. Pon que este dice ser el rey de los judíos. O sea, hasta el final niegan la realeza de Jesucristo, hasta el puro final. ¿no? Y la divinidad. Y Tan es después, así que han pasado 2000 años y el pueblo de Israel no se ha convertido a Jesucristo, que es una profecía que dice después Pablo en la carta a los romanos. así es, así es. Pero entonces Vino a los sigamos suyos y con el los suyos texto, no ¿no? le recibieron. Claro. Ok, Sigue diciendo en el verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principados clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Eso está en la profecía, Rodrigo, ¿sabes cuál profecía? ¿La tienes ahí? ¿me la puedes dar? Es que aquí Sí, es la con la profecía falta de de luz hay mucho Miqueas límite. 5:1, uno Miqueas de los profetas 5:1. menores. Miqueas Me 5:1. hiciste, me hiciste acordar de un reconocido pastor protestante que hablaba de Miquías, pero bueno, sí, vamos a leerlo. Dice, en cuanto a ti, Belén de Efrata, que no destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días pasados. O sea que es un soberano que es, o sea, es nuevo, pero es antiguo, es antiquísimo, se remonta al pasado. O sea, y lo que termina diciendo el Evangelio es que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, eh, Él es el primero y el último, fuera de Él no hay nada. Entonces, ahí vemos cómo este rey no era simplemente un rey humano que había de nacer, sino que es un rey antiguo que había de venir. Y es un ¿O rey, tú qué me Rodrigo, que tiene connotación con lo que fue David, porque David era de Belén. Por eso es, Sí, ¿no? Porque sí, Jesucristo nace en Belén, porque es el mismo lugar de origen del rey David, que es el rey más recordado del judaísmo. Si algo recuerdan hoy día los judíos son a David y a los salmos. así Entonces, es. Belén de Judea, que es una pequeña aldea a 7 kilómetros de Jerusalén, para el entonces no una comarca, no más de 300, 400 habitantes. Pero lo importante de eso es que en esa pequeña aldea, según la profecía de Miqueas 5:2, como lo leías tú, ¿ve? Tendría que Ujú. nacer el Mesías en relación a la sangre que heredaría con David. Sí, claro, Porque, claro, claro, porque en la humanidad de Jesucristo es sangre davídica, ¿no? Tanto de José como de María, ¿no? sí. Que eso a Y veces mira, le duele mucho a los evangélicos, ¿no, Rodrigo? La relación también de así es. María en la encarnación de Jesucristo. Sí, 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 o sea, desafortunadamente para algunos, no para todos, ah, si ellos pues, estuvieran en los reyes, hubieran sido los reyes magos, cuando hubieran llegado ahí, lo primero que le hubieran dicho a María es quítese de ahí que venimos a adorar es a Cristo, fuera de acá. Pero los Sí, reyes sí, sí. magos no hicieron eso. Viendo al niño en los brazos de María, se postraron y lo adoraron. No vieron ningún problema que tuviera la madre al niño en sus brazos. Sí, sí, Pero sí. sí, leímos el versículo 1, ¿no? Pero el 2 también dice así, por eso el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de ser,
la que ha de dar a luz. Entonces, los que aún queden volverán a reunirse con sus hermanos israelitas. Entonces, aquí hablan de la que ha de dar a luz, que se refiere precisamente a María, como tú lo estabas diciendo. Y que por eso recibe el título de madre de la iglesia, porque en un sentido espiritual, ella es la que trae la salvación, ya que acobija a los gentiles, que en este lugar somos todos los que somos, amén, que no venimos de sangre judía. Pero también una connotación, como decías tú, Rodrigo, que al final de los tiempos, ese Israel tendrá que reconocer a Jesucristo. Así es, así es. Y sobre lo que tú dices de que ella tiene la connotación de madre de la iglesia también, es cierto porque lo podemos ver desde Lucas, que María es llena del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando va a ser madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también en Pentecostés recibe el Espíritu Santo ya como madre de la iglesia, no solo como madre de Jesucristo, sino como madre nuestra. Entonces está el Espíritu Santo en esos dos momentos de la maternidad. Maternidad humana o bueno, la maternidad de Jesucristo, ahí está presente. Ella queda llena del Espíritu Santo, tanto que saluda a Isabel. Isabel queda llena del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, le dice, ¿quién soy yo para que la madre del Señor, de mi Señor me visite? Entonces, ahí vemos esa connotación. Y la segunda, el día de Pentecostés, llega el Espíritu Santo y ella está ahí presente como madre de la iglesia. Bueno, pero sin desviarnos del texto, digo en el verso 7, entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella, porque esto es muy interesante. Vamos a mirar a ver el tiempo en el que apareció la estrella y en que estos magos emprendieron el viaje. Después los envió a Belén y les dijo, vayan, averigüen con cuidado todo lo de ese niño. Cuando lo encuentren me lo comunican para ir yo también a adorarlo, ¿no? Debió haber sido de corazón lo que realmente le hubiera dado otra vez la salvación, ¿ves? Aunque sabemos que sus Claro, si intenciones de fueran verdad le hubiera completamente diferentes. interesado, si él tuviera realmente la voluntad de adorarlo, se hubiera ido con los Reyes Magos, como tú lo señalaste desde el principio. Pero él quería que cuando regresaran le contaran dónde era, precisamente para mandar buscarlo, mandar matarlo, sin la presencia de los Reyes Magos, lo cual es, bueno, pues como era una táctica como rastrera. Y ahí es donde se nota que él finge un interés, pero evidentemente es fingido, porque fuera de corazón se hubiera ido, vamos a buscar al niño, pero esa no era su intención. Él quería saber la ubicación exacta para mandar a los soldados a matarlos, como hizo efectivamente después, sin saber la ubicación real. Claro. Los que quería mandar, como se dice en un término de guerra, chivos expiatorios, ¿no? Así es, como espías. Siguen el verso. Como espías. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y aquí que la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos, que ya lo veíamos, que aparece en la misma estrella en Números 24:17, la estrella de Jacob, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Veamos a ver dónde fue. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría y entraron a la casa. Y aquí quiero también hacer anotación, Rodrigo, porque la mayoría de católicos no saben ya de que ya José y María no están en un pesebre, sino que ya están en una casa. Quiere decir que ya había transcurrido un tiempo entre el nacimiento de Jesucristo y lo que es la epifanía de los magos de Oriente. ¿Ves? Aunque nosotros en el pesebre o en los belenes que vienen de la época de Francisco de Asís, lo hacemos en el portal de Belén, pero el mismo texto bíblico dice que ya está en una casa. O sea que ya había pasado un tiempo considerable entre el nacimiento y esta presentación de los magos de Oriente. Así es, digamos que la tradición popular, o bueno, y después aparecieron los pastores y después de los pastores aparecieron inmediatamente los Reyes Magos, pero obviamente sí hubo un tiempo prudencial. También por eso nosotros no celebramos, digamos que aquí en el rito latino celebramos en una fecha el nacimiento como el 24 o puede ser el 25 y la llegada de los Reyes Magos el 6 para dar esa connotación de que en realidad no fue en el mismo tiempo, sino que pasó un tiempo prudencial
que pudieron ser meses. Claro. Pudieron O ser hasta meses. años. Ahorita te voy a decir, hasta años, ahorita te voy a decir por qué, Rodrigo. Mira, el verso 11 es lo que más me interesa y quiero que me ayudes a analizarlo, porque es como se dice bíblicamente la perícopa. O sea, cuando uno hace un texto bíblico, la perícopa es el epicentro del versículo que tú quieres traer a connotación, que es el resumen de lo que es en la historia de la salvación, Jesús, María y lo que vienen a presentar a los magos que son los gentiles, porque dice, entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre. Siempre cuando se nombra María es en relación a ser la madre de Jesucristo. Y postrándose, que es el término proscuneo, como tú decías, en señal de reverencia, respeto y de adoración, lo adoraron. Ujú. Pero es una Aquí es oración, claro, pero la forma como lo yo voy a hacer adoraron. como, sí, pero yo quiero hacer como abogado del diablo, Rodrigo, en este momento. Tú sabes alemán del abogado del diablo, que era una imagen de lo de cuando se canonizara a un santo, había uno, el que defendía y otro el que trataba para que Que no se sacaban de canonizara. hundirlo, sí. Claro. Ajá. Pero yo te digo una cosa, Rodrigo, aquí es muy interesante ese texto, porque en sí le podemos nosotros responder bíblicamente es, ¿por qué los católicos tenemos representaciones de María con el niño Jesús? ¿Y por qué ellos piensan que adoramos a María? Y en realidad el texto le está diciendo, ¿la adoración es para quién, Rodrigo? ¿Para María o para su niño? De acuerdo al texto bíblico. Para el niño, sin ¿Pero quién lo quitarla a ella presenta? del cuadro. ¿Pero quién lo presenta? María no, María es la que presenta al niño a los Reyes Magos, a los sabios de Oriente. Ella es la que nos presenta a Jesucristo. Por eso nosotros hablamos Y no que José. con María llegamos a través de Jesucristo. Ah, Claro. Y en lo que era la familia judía, debió haber sido José, que es el padre, ¿no? El padre de familia era la cabeza la principal. En autoridad. este caso, no, mira que el texto es lo contrario. José queda a un Ujú. lado y quien presenta, quien da a entender lo que es ya la salvación hecha carne a los gentiles es María. Y se postran para orarlo. Pero eso es muy importante teológicamente verlo porque el término adoración es para Jesucristo, aunque María lo tuviera en brazos. El que adora a María cometería una mariolatría, pero el texto es muy Así claro, es. ¿no? El texto es ¿Ves? clarísimo. O sea, ellos no, es que, y fue una oración de que se postraron, no es como dicen los testigos de Jehová, que fue una reverencia como tal, sino que se postraron en tierra. O sea, es una oración ya de carácter divino, de rendición total ante él. Ya no es que simplemente llegaron a hacerle homenaje, sino que es una oración de rendición absoluta ante él. Y ahí vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver en este mismo texto, con los regalos, por qué lo adoraron como tal. Pero lo que quería antes de dar paso a eso, Rodrigo, es que María sí es importante en la historia de la salvación. Porque Claro que sí. mira que el texto puede haber dicho, no, y ellos entraron y vieron en la cuna al niño y se postraron en la cuna. No, pero es muy diciente, Mateo, quien tiene en sus manos a la salvación hecha carne es María, porque es su madre. O sea que María sí tiene una relación directamente con la redención, de acuerdo a este texto. Ella presenta la salvación, pero esa carne, esa humanidad, esa sangre, ese niño en su humanidad es de precisamente de ella. Porque Jesús, Dios Padre es en su divinidad, es un espíritu divino y un espíritu no tiene carne ni sangre. O sea, la fisionomía de ese niño era la fisionomía y la carne y la sangre de María en su humanidad. ¿Ves? Así es, Yo no sé, así es. Rodrigo, por qué, yo no sé, Rodrigo, por qué un teólogo, un pastor protestante analizando ese texto no sale a exaltar la importancia de María. ¿Por qué les duele tanto? Porque cuando se habla de María, para ellos piensan que es como una mariolatría. Si el texto lo dice claramente. Claro, es una prevención histórica que se ha ido deformando, ¿no? O sea, por ejemplo, Lutero empezó con esa prevención hacia el catolicismo, ¿sí? Pero él no tenía esa prevención a María. Pero a medida que la reforma comenzó a avanzar, la imagen bíblica de María en el protestantismo comenzó a deformarse, hasta tal punto que algunos
le alcanzan a decir la vieja esa, o otros salen a decir que es maldita entre todas las mujeres, llegan a esos extremos, ¿sí? Esos son extremismos, pero vemos cómo el protestantismo se deforma tanto en el tiempo que terminan desfigurando completamente su razón de ser, su esencia, incluso terminan deformando hasta la verdad bíblica por simplemente prevención contra la iglesia de Cristo y contra la madre de nuestro Señor, ¿ya? Claro, O claro. sea, creo que Sí, eso es muy claro, hay un sí, odio sí, sí. implícito, yo no sé si tendrá también un carácter espiritual, ya eso sería especulación, pero pues cada quien verá y analizará las razones por las cuales hay una prevención en estudiantes tan marcada contra María. Sí, sí. Sí, sí. Porque mira, vuelvo otra vez, Rodrigo, mira cómo Mateo es clarísimo en decir, María, su madre, siempre la relación de María es con la maternidad de Jesucristo, íntimamente lugar, no se Ujú. puede, no, o sea, no se Claro. puede desvincular eso porque es la única criatura humana que tuvo una relación estrecha, íntima con Jesucristo, desde que nace hasta que muere en la cruz. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo en todos los momentos en las facetas de Jesucristo, en la vida terrenal de Jesucristo, sino ella? Así es. Y es que es el mismo Mateo que en el capítulo 1, versículo 23, la reconoce como madre de Emanuel, o sea, de Dios con nosotros. Y uno le pregunta a nuestros hermanos separados, o Neo, ¿sí? Eh, les habla sobre eso y ellos dicen, no, María es madre de Jesús en la carne. Deme el texto bíblico donde dice María es madre de Jesús en la carne. No, no, es que eso hay que interpretarlo. ¿Y qué dice Mateo 1:23? Dice que María es madre de Dios con nosotros, no de Jesús en la carne. Y a pesar de que uno les muestra eso, se cierran a la banda. Es gracioso y Claro, dicen ser 100% bíblicos, pero su prevención humana le puede más que la verdad bíblica en estos aspectos. claro. Ya que yo no Y sé, no pues solamente, se harán. claro, y no solamente eso, Rodrigo, sino que ellos violan el mismo precepto de ellos, solo escritura. Están violando ese mismo precepto de Así sola es, escritura. Bueno, así es. siguiendo Rodrigo, y aquí la deducción, que aunque no se dice que eran tres, pero el texto se presume que eran tres por estos tres regalos, que quiero que me ayudes Así es. a discernirlo, porque todo en la Biblia tiene un significado. Dice, abrieron sus cofres y le ofrecieron dones, oro, Ajá. incienso y mirra. Y esos tres presentes Ujú. tienen tres cosas muy importantes en la vida de Jesucristo, que quiero que me ayudes a discernirlo, Rodrigo. El Lo significado primero del oro, es en primer que, lugar. vale, lo primero es que ellos abrieron sus cofres y al abrir cofres lo que estaban ofreciendo era un tesoro, algo valioso, lo mejor que ellos podían ofrecer, ¿ya? Y esto nos, digamos que de cierta forma, nos llama a presentarnos ante Jesucristo, ¿sí? Como tesoros de Él, ¿sí? A ofrecer lo mejor de nosotros. Y ahora vamos a entrar así en materia con los regalos, ¿sí? Con los presentes, que son oro. El oro era el material más precioso y lo sigue siendo en el mundo actual, ¿sí? Y al oro se le daba como regalo a los reyes. Entonces, en este presente se le reconoce a Jesucristo como rey y se le reconoce su valor por medio del oro fino, ¿ya? Eh, um, El ese incienso. sería como el incienso. El incienso se le daba o se le quemaba solamente a Dios. Por eso los reyes magos o los reyes de Oriente lo reconocen como Dios, porque el incienso es para Dios únicamente como forma de oración y el incienso bíblicamente representa la oración. Es una relación con Jesucristo a través de la oración. Entonces el oro significa lo mejor de mí, ¿sí? Lo mejor que yo pueda dar, lo más valioso, lo primero, el primer lugar para Jesucristo. El incienso es el olor fragante que se quema a Dios, que representa nuestra oración, nuestra relación personal con Jesucristo que debemos vivir.
Y el último es la mirra. La mirra es una planta cuyo aceite o extracto se utilizaba para embalsamar a los muertos. Entonces, ahí se le estaba reconociendo que iba a morir, ¿sí? En su muerte, su cuerpo, y que esa mirra era para embalsamar su cuerpo en el momento de la muerte. Entonces, lo reconocen como rey, como Dios verdadero y como hombre verdadero a la vez. Y la mirra también nos llama a ser ¿cómo se dice? Lo decía el Papa precisamente hoy, a ser solidarios con los cuerpos sufrientes de los hermanos, con aquel que sufre, que aquel que tiene heridas, nos lleva, nos llama a eso. No es solo dar lo mejor de mí, no es solo tener una relación personal con Jesucristo, Él y yo, sino también abrirnos también al mundo a mirar a Cristo en los ojos en los necesitados, en el pobre. Por eso Jesucristo dice más adelante, cuando dice que pondrá a los cabritos a su izquierda y sus ovejas a la derecha, les dice bienvenidos, entren al cielo, bueno, al reino de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. O sea, todo esto también implica la mirra, no solo el aspecto del ungimiento como hombre, sino también nuestra misión de salir a los demás. Uy, volvió la luz. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Y también, Rodrigo, tus explicaciones están, mejor dicho, más que completas, pero también son tres títulos que tienen que ver con Jesucristo en su mesianismo: rey, sacerdote y profeta. El rey por el oro, el sacerdocio por el incienso y profeta por la mirra, porque él mismo profetizó su muerte y después su resurrección. Entonces, eso exegéticamente es muy, muy interesante, esos tres presentes, analizarlos desde ese mismo ambiente bíblico, ¿no? Sigue siendo en el verso 12, que era una de las formas también como Dios daba sus oráculos o sus mensajes. Dice: y avisados en sueños que no volviera donde Herodes, se retiraron a sus tierras por otro camino. O sea, vemos bien, Rodrigo, cómo Dios Padre está al mando de todo lo que está pasando. El mismo Dios Padre, que es el eterno, el todopoderoso, manda esa estrella, y ese mismo rey quien avisa a estos magos que se vayan otra vez a sus lugares de origen, por medio de una de las formas que era muy conocida en la antigüedad de dirigirse a Dios, y era por medio de los oráculos de los profetas o por medio del sueño. Así es. Y otra cosa que yo quiero agregar ahí, que digamos, tiene una aplicación personal para la vida de cada quien, es que cuando los sabios de Oriente, cualquier persona tiene un encuentro con Jesucristo, no vuelve por el mismo camino, va por el camino de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, cambia su manera de vivir. Vemos cómo estos personajes viviendo en el paganismo o lo que se considera como el pecado, lo que es la astrología, la adivinación, este tipo de cosas, llegan a los pies de Jesucristo, lo adoran y habiéndolo adorado, ya no vuelven a ser igual, ya no vuelven por el camino de Herodes. Recuerden que Herodes en hebreo significa dragón de fuego, ¿no? No vuelven al camino del dragón de fuego, sino que cambian su vida, cambian por el camino que es el verdadero camino de la vida, que es Jesucristo. O sea, podemos verlo desde ese punto de vista exegético. Claro. Y desde un punto de vista también de una palabra griega, en el griego koiné, ya que esto estás hablando de espiritualidad, que es muy importante, que es el término del cambio, que es la metanoia, ¿no? Es el cambio que tú estás hablando. A El eso nos cambio de invita el mentalidad, Evangelio, a sí. una metanoia, a un cambio, lo que estás diciendo tú, ¿no? Así es, una Bien, metanoia total sigamos en entonces, Cristo Jesús. vamos ya al verso 13. ¿Cómo, Rodrigo? No, ¿Decías adelante, algo? dice el 13. No, adelante. Bueno, sí, ¿Lo leo yo o lo en el lees tú? 13. Huía a Egipto. Léelo tú, Rodrigo, bien pueda.
Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mira, Rodrigo, que ahí también las formas como Dios interviene en lo que estamos diciendo, por medio de sueños y también por el ángel del Señor, ¿no? El ángel del Señor es siempre el Ujú. mensajero, el portador de los anuncios de Dios. Entonces, miren, vemos bien, Rodrigo, cómo está actuando Dios en todos los elementos que eran importantes en el Antiguo Testamento para dar sus mensajes. Por medio de una estrella, por medio de sueños y también por medio del ángel del Señor en los designios de quién, de su Hijo Jesucristo, que siendo un bebé no era el momento por el cual, pero mire, ya desde que nace Jesucristo, ya tiene, por así decirlo, esa connotación de lo que era la muerte y la persecución en su vida. Así es. Hay otro elemento que yo quiero rescatar, que los hermanos separados siempre dicen que Jesucristo murió, nació como cualquier hombre, pero cuando uno lee estos pasajes, yo no creo que cualquier hombre en el momento de su nacimiento haya aparecido una estrella, hayan venido tres magos desde el oriente, desde la Patagonia, por así decirlo, en nuestros términos, con presentes para venirme y adorarme. Eso no lo pasa a cualquier, eso no es el nacimiento de cualquier hombre. Eso es la doctrina de ellos, pero la Biblia enseña que el nacimiento de Jesucristo, a pesar de que fue sencillo, fue espectacular, ¿ya? Hubo el canto de los ángeles, aparecieron los pastores, todo se hace, demuestra que el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, no, sino de alguien muy especial, alguien que era verdadero hombre y verdadero Dios. Claro, sí, exactamente, sí, muy interesante porque son signos sobrenaturales, porque estamos hablando del Pantocrator, de Todopoderoso, el que rige toda la ley de la naturaleza y por el cual nada se le escapa. Por eso les digo, porque es que, Rodrigo, yo también quiero resaltar algo que a veces se nos escapa mucho, porque siempre hacemos alusión a Jesucristo como nuestro Salvador, pero es la relación íntima y filial del Padre quien es el que toma la iniciativa porque el padre es el que entrega a su hijo y el padre el que está también jugando todas sus fichas, mientras que el demonio también está actuando, el mismo padre también está actuando, tratando de proteger a su hijo y en el momento mismo, incluso cuando era un bebé inocente. Ahora, también quería Así. resaltar, porque aquí el texto dice Egipto, y la nación de Egipto para los judíos también ese era lugar donde eran también, era lugar donde a veces los judíos también iban en momentos de persecución y como fue también en momentos de hambruna, que fue el caso en tiempos de José, ¿te acuerdas? Cuando Jacob y sus hijos van otra vez a Egipto. Entonces, Egipto también tiene una relación muy directa con todo lo que es la historia del judaísmo antiguo, tanto en el Éxodo como después Las dos cuando tribus los de judíos Judá. van allá y están hasta que son Sí. pues pasar todos los de Moisés, ¿no? Y también lo Así que es es, sí, sí. Alejandría, como decíamos, muy importante, que es uno de los También, patriarcados también. y donde viene el griego, claro, de donde viene también el monaquismo Y es también, increíble, donde viene la Septuaginta. así es. Dime. Y mira que hay algo que mira que hay algo interesante en eso, porque volviendo a los hermanos separados, ellos siempre que hablan de Egipto, lo hablan como algo negativo, siempre a la referencia de cuando los judíos huyeron de Egipto, pero siempre se les olvida estos aspectos positivos que la Biblia habla de Egipto, ¿ya? De hecho, cuando ellos, por ejemplo, digamos, uno de sus seguidores de estas iglesias, se mundaniza, por así decirlo, el lenguaje o la frase habitual que dicen, no, este hermano anda en Egipto, o sea, anda paganizado, anda en algo malo, anda en el cautiverio del demonio, a eso se refieren. Pero aquí vemos cómo Egipto también se resulta ser un refugio en momentos de necesidad, de hambruna, de persecución para Israel. Sí, muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que dice el dicho? Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso De la pasó con gracia, sí, Egipto. sí, sí. Claro. Ahora, Rodrigo, ya que estamos como que tenemos toda esa
está el Espíritu Santo iluminándonos. Mira bien también, Rodrigo, que en ese verso 13 también resalta otra de las cualidades principales de Dios Padre, que es la omnipotencia, que todo lo sabe, en el sentido de lo que le dice el ángel, porque el ángel nunca habla por iniciativa propia, sino que el ángel, el término ángel es malá en hebreo o agelo en griego, que es un mensajero, porque mira el mensaje que le está diciendo en sueños a José, adelantándose a los hechos, porque Dios es el autor de toda la historia de la salvación. Él es un eterno presente. Mira, ya Dios Padre sabía las intenciones en el corazón de Herodes, porque mira cómo cambia el texto, ¿no? Anteriormente, cuando van los magos, dice, vayan a Belén porque yo quiero ir a adorarlo. Pero realmente son las intenciones de su corazón. Pero aquí el texto dice que huyan porque Herodes quiere matar al niño. Dios ya sabía esa intención, ¿ves? Dios ya ¿Ves? sabía lo que iba a pasar. Si Él es omnisciente, Él conoce el principio y el fin. O sea, para Él no existe el tiempo. Sí, ahí vemos la omnisciencia de Dios y cómo Dios utiliza su omnisciencia para proteger a su hijo, que era aquel que iba a morir por nosotros. Es algo hermoso, porque ahí vemos también la protección de Dios sobre el indefenso, en este caso su hijo, el Melec, el rey prometido, el Melec. Sin dejar a un lado que de todas maneras lo iba a entregar en sacrificio, ¿no? Que por eso es que la definición más hermosa de Dios Padre aparece en primera de Juan 4:8, Deus caritas es, Dios es amor. Y lo que llama el mini evangelio en Juan 3:16, donde dice, tanto amó Dios al mundo, o sea, es la sobreabundancia del amor que nos entrega a su Hijo. De todas maneras, en este momento lo está protegiendo, pero más adelante, 33 años después, lo iba a entregar en sacrificio, ¿no? O sea, ni Así, siquiera de su propio Hijo, el Padre lo retiene para sí en amor a nosotros. Aunque no así era el es. momento, Porque tenía que pero lo iba a cumplirse. entregar. El demonio quería adelantar el sacrificio para que no fuera predicado el mensaje, pero era necesario que el niño creciera, ¿sí? Madurara y predicara el evangelio, tuviera esos 3 años de ministerio, ¿sí? Y recordemos que el 3 tiene un significado en la Biblia, el 7, bueno, pero ahí ya sería irnos a otro tema. Eh, Sí. sí, no, dejémoslo ahí, Sigamos. que ya, Si adelante, quieres, hermano. puedes seguir leyendo en el verso 14, Rodrigo. Dice, José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Entonces vemos aquí la obediencia de José, él no lo dudó, no diría será una pesadilla o fueron las quesadillas que me comí anoche, no. Él sin dudarlo tomó al niño y a su madre, ¿sí? No dice a su esposa ni a su mujer, dice tomó al niño y a su madre. Miren cómo el texto habla de José, de María, no como la esposa, que era lo más lógico que le hubiera dicho, que tomó a su mujer, sino que habla del niño y la madre del niño. O sea, para Mateo es importante recalcar que María es la madre de Jesucristo, el rey prometido, el Melec, ¿ya? Claro, No tanto, o sea, José tiene un segundo plano ahí, no es claro. el plano que le quiere dar el protestantismo, que la mujer de José, la mujer de José, la que tiene relación. No, para Mateo es muy importante separar eso. Él es el La padre protección. putativo, pero la relación importante ahí, de fondo para él, es el niño y su madre. Sí. Es el protector. El protector. Es el sí, Sí, es el claro. salvaguarda, Por eso sí. es que claro, por eso es que el término pater en griego implica muchas de esas cosas. Es el que protege, es el que dirige, es el que cobija, porque ante la casa del padre está la esposa, los hijos y hasta los sirvientes. Es el que provee. Es otro término en griego que es de diascapos. Entonces, esa es la visión de aquí de José, es muy interesante. Y también quiero hacer una anotación también históricamente, porque algunas representaciones, Rodrigo, sobre todo algunos cuadros o algunas imágenes de José, lo presentan a veces como un anciano, ¿no? Pero vemos en realidad Ujú. que José debe haber sido un hombre de unos 20, 22 años, que era la época, hombres también estaban en casamiento, y que era un hombre joven, en todo su sentido viril. ¿Por qué?
porque tú te imaginas a un anciano yendo a Egipto con una mujer de 16 años y un niño de menos de 2 años. Entonces vemos que también José debe haber sido un hombre joven que aquí ejerce la misión por la cual fue también llamado. Ser ante todo, como tú decías, más que el esposo de María, el protector tanto de él como de su madre. Sí, y bueno, o sea, puede ser joven desde nuestra como visión occidental, desde nuestra visión del siglo XXI, pero recordemos que en el siglo I las expectativas de vida no eran tan altas como hoy de un ser humano que puede estar entre los 70 y 86 años. En esa época las expectativas de vida eran mucho más bajas, tanto que un salmo dice que el hombre más robusto llegaba a vivir hasta 80 años, ¿ya? Entonces, digamos que José pudo tener 30 o 40 años, por así decirlo, y para nosotros parecer un joven, pero para las condiciones sanitarias, el estilo de vida judío, todo ese tipo de cosas, se consideraba un anciano porque sus expectativas de vida de cualquier judío de la época no eran tan altas como las que tenemos hoy en día gracias a los avances técnicos, médicos, de asepsia y todo este tipo de cosas que permiten que el ser humano tenga una longanimidad más larga. Sí. Sigamos con el texto, Rodrigo. Estamos en el verso El 14 y 15, 15, ¿no? sí, Volvamos, retomamos desde dice el 14. el 14, José se levantó de noche, tomó al niño a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta de Egipto, por el profeta, perdón. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Aló? Sí. Podemos, no sé si quieres hacer una conversación, pero bueno, quisiera más bien ir adelantando para avanzar un poquitico más Dale. en el verso 16. Dice así. ¿Lo lees? Entonces Herodes, sí, lo leo. Dice, entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, conforme a la información que había recibido de los sabios. Claro, entonces aquí tiene razón que en el momento que aparecieron los sabios o los magos frente a Jesucristo habían podido pasar meses, incluso años, porque según las Sí, informaciones que él recibió, tenía que ser máximo un niño de 2 años para el momento donde lleguen claro. los, los Reyes Magos a adorar a Jesucristo. Entonces puede estar entre 9 meses, 2 años, era como el margen que podemos detectar de a qué edad fue que los sabios de Oriente aparecieron frente al niño. Sí. Pero sabes también que es importante, Rodrigo, si yo lo tomo, si lo vamos a tomar literalmente como dice aquí, niños de 2 años, porque lo dice de 2 años para abajo, si pasaron 2 años, este también es un texto muy diciente para decir que después de 2 años José y María no habían tenido más hijos. Si vamos a tomar el texto también de Mateo cuando dice no la conoció hasta que nació su hijo, o sea que si Ah, Jesucristo tenía 2 años, por lo menos debe haber tenido un hermano menor, por lo menos. Y ese es otro así texto es. para nosotros afirmar la virginidad de María. Oye, muy bueno, sí, tienes toda la razón, porque claro, los hermanos protestantes dicen, no la conoció hasta que dio a luz al niño, o sea que dio a luz al niño y como dicen vulgarmente, ellos dos le pegaron y tuvieron otro niño, y se supone que ya Sí, a 2 años de tener relaciones sexuales ya sí, debía Jesús tener un hermanito, pero no, el texto no claro, habla de hermanito, habla de Jesucristo claro, claro. y José por el lado, y punto, para de contar. Y Rodrigo, mi hermano es médico y una le pregunté, después de que una mujer pare a luz un hijo, después de los 3 meses, 5 meses ya puede volver otra vez a quedar fecundada. Pero mira, yo voy a hacer la regla de fe de los evangélicos y voy a demostrar que realmente el texto Jesucristo sí tenía 2 años porque mira,
vuelve, pongamos cuidado y verás, Rodrigo, que lo dice aquí el texto. Mira, en versión de la Biblia de Jerusalén, dice, entonces Herodes al verse burlado por los magos se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de todas sus comarcas de 2 años para abajo. Mira lo que dice a continuación, según el tiempo que habían precisado los magos. ¿Sí notas, Rodrigo? Estamos hablando de 2 años Claro, literales. Lo dice el texto. sí, Lo dice el texto. Lo dice el sí, texto. 2 años, 2 años, Lo dice el dos texto, años y Rodrigo. sin hermanitos. O una de dos. Sí, O José era estéril, o realmente ese término la conoció, no necesariamente tiene que decir que tuvieron relaciones sexuales. exactamente. Es que de hecho la palabra conocer Claro. en ese texto es ginosco, y ginosco es comprender, entender el propósito de, y lo que podemos entender de ese texto es que Uf, José entendió el propósito de lo que había sucedido con María en el momento que Jesús nació. Y vemos en el capítulo 2 por qué lo comprendió, precisamente porque aparecieron reyes magos o buenos sabios de Oriente, como quieran decirles. Herodes se interesó en matar al niño. O sea, ahí es donde él ginoscó el propósito de María. O sea, ¿para qué Dios había escogido a María como madre de Jesucristo? Entonces, no es el sí, sí, sí. término sexual literal que utiliza en Génesis, sino que tiene otra connotación similar, pero no igual. Ahora, bueno, pero eso ya es irnos a otro Claro. tema que es la virginidad de María. Pero sí es un buen dato. Y mira que también, o sea, vemos los 2 años aquí y no hay hermanito. Presentan a Jesucristo en el templo de Israel a los 12 años y no hay hermanito. Entonces, y así seguimos, y llega a la cruz Jesucristo y no hay hermanito al lado de la cruz. Entonces, pues uno puede comenzar a sacar conclusiones a partir de estos textos tan reveladores. Adelante, hermano Guido. Sigamos en el verso 17. Dice, así se ¿Lo leo cumplió o el lo lees anuncio. tú? Vamos en el verso 17. 17. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Duro ese pasaje. Sí. Es de Jeremías 31:15, pero no lo vamos a leer para ir avanzando porque es lo mismo. Es simplemente la... Ok, Y mira bien, Rodrigo, mira, Rodrigo, toda la cantidad de citas bíblicas del Antiguo Testamento en relación a solamente un texto. Este texto de Jeremías, el texto de Miqueas, el texto de los Números, el texto de Salmo, el texto de Isaías, esa connotación, lo hermoso que es ese paralelismo del Antiguo Testamento en los Evangelios con la vida de Jesucristo. Esa es la exactitud que tenemos, el garante del Espíritu Santo. claro. Es que principalmente la preocupación de Mateo y su evangelio es demostrar que Jesucristo, el de su evangelio, era el que había sido anunciado desde antiguo, desde las escrituras judías, ¿sí? Desde la ley, desde los profetas, que era precisamente en él que se cumplían todas estas profecías, en Jesucristo. Por eso él señala tanto, Sí. ¿no? Lo que había sido profetizado y lo dice varias veces, en varios, como hemos visto, hay varias profecías solo en Mateo 2, pero en Mateo 1 también hay profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo. Y esa es la preocupación de Mateo, demostrar que ese era el que se había anunciado por los profetas y por la ley, por todos, por toda la antigüedad. Sí. Terminemos. Verso Ok. 19 en adelante. 19. Dice, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, no dice al niño y a su esposa, dice al niño y a su madre, y regresó con ellos a la tierra de Israel.
pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazareno. Y Sí, esto es sí, muy con eso interesante terminan. también porque esto aclara mucho que también hay una discusión en el protestantismo. Muchos discuten, ¿Jesús al fin era de Nazaret o era de Belén? Y aquí nos revela claramente qué es lo que sucedió. Jesucristo nació en Belén, pero después de regresar a Egipto se radica en Nazaret y se cría como un nazareno. Y de hecho su identidad se oculta y se empieza a mostrar como el nazareno de ahí en adelante. ¿Ya? Después es que se Por eso le revela decía, que él proviene de Belén. claro, Ujú. por eso le decía, ¿no Claro, es porque este Jesús sí, el Galileo? ujú, El así es, Galileo, porque él se sí. dio a O conocer el como Nazareno, sí. Galileo. Si él hubiera dicho su edad, ¿sí? Y su procedencia, la gente hubiera atado cabos y dirán, este era el que Herodes intentó matar, pero no lo logró. Ve, aquí está. Y lo hubieran caído de una vez así encima, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso su Sí, sí, identidad sí. se mantiene velada y se presenta como nazareno y no como belemita. Beflemita. Sí, claro. Y dando a entender también que Nazaret es una región que nunca aparece mencionada en el Antiguo Testamento, porque precisamente eso, la vida oculta de Jesucristo es una preparación espiritual y también física de lo que sería después su ministerio público a los 30 años, que eso después lo podríamos hablar más adelante, porque también todo lo que es 30, todo lo que es el aspecto también de toda la cultura, de qué era un hombre a los 30 años, por qué Nazareno, por qué carpintero, lo podemos más adelante, porque creo que ya ha sido más que justo. Llevamos de transmitiendo casi ya 2 horas y este video queremos subirlo. No sé si tú lo puedes compartir después, porque ha sido Claro que sí. exquisito, ha sido un compartir muy, muy hermoso, muy, muy importante, muy edificante. Creo que ha dejado una gran enseñanza a los amigos católicos y evangélicos. El querer analizar esos textos desde la óptica, sin apartarnos en sí de lo que es la fuente de la revelación divina, que es las Sagradas Escrituras. Por mi parte, no tengo nada más que decir, sino agradecerte, Rodrigo, por tu gentileza, por tus conocimientos, por tus aportes. Espero en otra próxima oportunidad que lo sigamos viendo. Y qué mejor que haber terminado este compartir en esta epifanía, dándole ese homenaje, esa honra a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres entonces despedirte, lo puedes hacer, Rodrigo. Pues Guido, nuevamente gracias por esta invitación. Como tú lo diste, fue un programa exquisito, lleno de información, no solo bíblica, sino espiritual, sí, que también podemos aplicar a nuestra vida. Cada quien que escuchó este conversatorio, este compartir, vemos lo productivo que fue la conversación apologética, teológica entre los dos. Creo que salieron muchísimas cosas importantes que tanto los hermanos católicos como los hermanos protestantes debemos analizar, aplicar y conocer. Y muchísimas gracias. Espero, hermanito, que no sea la última vez que hacemos un compartir, sino que podemos seguir un horizonte, una guía, por así decirlo, dramas, ya que tú has mencionado sobre Jesucristo a los 30, el ministerio, contemplando, ir conversando estos temas que son de enriquecimiento para todos, para ti, para mí y para aquellos que nos están escuchando a través de este video. Y muchísimas gracias a todos. Me gustaría que termináramos esto con una oración, dándole la gloria a Dios. Y entonces, pues te cedo el turno, hermano. No, quiero que lo hagas tú, Rodrigo. Yo solamente quiero también darle un saludo a todas las personas, son muchas las personas que están conectadas y que han enviado este video. A todas ellas, mil gracias. Ahí están sus aportes, el chat va a quedar.
como le decía, este video lo vamos a subir después a nuestro foro en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, y también en nuestro grupo, en nuestro canal en YouTube, Videos Apologética Católica, va a quedar ahí. No, yo por mi parte me despido y quiero antes más bien que tú termines con la oración, Rodrigo. Gracias. Bueno, gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque nos diste a tu Hijo, tu amado Hijo, para morir por nosotros, pero nos lo diste y nos lo revelaste. Gracias, Señor, porque por tu amor hemos conocido a tu Hijo Jesucristo que se nos manifiesta. Enséñanos a hacer de nuestra vida una ofrenda viva, agradable a Dios, que mantengamos una relación personal con Jesucristo, que podamos vivir una vida de testimonio que sea olor fragante para ti y que podamos, Señor, también 8.000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Y hoy en día, entre católicos y protestantes, llegamos apenas a 1.200 millones de personas. Señor, mira todas aquellas personas que aún no conocen de Jesucristo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Señor, te pedimos que traigan más obreros a tu mies para que juntos, todos, en tu santo nombre, podamos llevar tu nombre, glorificar tu nombre y dar testimonio de ti a todas las naciones, para que todos sean salvos, para que todos conozcan tu nombre y puedan conocer la verdad, la verdad que liberó a estos sabios de Oriente que vivían en pecado, que vivían en la astrología, pero a ti eso no te importó. Utilizaste lo que ellos usaban, lo que ellos conocían para llamarlos y presentarte ante ellos, para mostrarles quién eras tú, Señor, y cambiar su camino. Ellos no volvieron por el camino de Herodes, por el camino del dragón de fuego, no volvieron. Ellos cambiaron su camino y fueron por otro lado, que es el camino de la verdad y la vida, que eres tú, Jesucristo. Por eso el que te conoce no echa para atrás. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que comparten nuestra fe católica, que comparten el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones, Señor, para que sigas tú siendo ese camino que así como te valiste de una estrella para mostrarle a estos tres sabios tu verdad, tu amor, tu misericordia, para revelar tu presencia en medio de nosotros, Señor, que seamos nosotros esas estrellas de la evangelización, donde podamos presentarle el evangelio, ese evangelio que transforma vidas, que cambia corazones y que produce la metanoia, que renueva nuestra mente. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este amor tan inmenso de darte completamente como Dios y como hombre ante nosotros, Señor. Y te pedimos que nos cubras con tu Espíritu Santo para que todos los días caminemos junto a tu lado. No permitas, Señor, que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que nos mantengamos en tu senda, firmes y perseveremos hasta el fin para conocerte cara a cara y lograr tu salvación. Te damos gracias, Señor, por tanto amor que no merecemos. Nosotros que hemos sido rebeldes en otro tiempo y nos has llamado de todos los extremos de la tierra para conformarnos como tu pueblo. Aquel que no era tu pueblo ahora es tu pueblo, Señor, porque así tú lo has querido por medio de tu amor. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, hoy domingo, Señor, y todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo aquello que nos provees y aquello que también en tu sabiduría no nos permites. Le damos gracias y reconocemos tu santidad, tu reinado, tu poderío, tu omnisciencia, tu omnipresencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Listo. Gracias, Rodrigo. Nos vemos en otra oportunidad y bendiciones para todos. Bendiciones, hermanito. Bendiciones para todos. Bye, bye.